La irrupción de la prosa en lengua castellana dentro del ámbito de la literatura se produce con posterioridad a su uso en el verso. Los textos más tempranos conocidos se fechan a finales del siglo XII y en los comienzos del siglo XIII. Las primeras manifestaciones escritas en la nueva lengua vulgar se documentan en el siglo X. Son las glosas emilianenses y las glosas silenses, que no pasan de ser meras anotaciones realizadas al margen de textos en latín con la intención de facilitar su comprensión al lector o al estudiante. No obstante, parece ser que su uso está generalizado en Castilla por esa fecha, pero carece de reglas y es por tanto sumamente irregular. Un acontecimiento cambiará radicalmente esta situación: la victoria de la coalición cristiana frente al ejército almohade en la batalla de las Naves de Tolosa, en el año 1212. La batalla invierte el signo de la reconquista y marca el principio de la hegemonía castellana que llega a su cenit con Fernando III, quien fusiona en su persona las coronas de Castilla y de León y domina amplios territorios de Andalucía y de Murcia. La supremacía castellana obliga a virar hacia el Mediterráneo las aspiraciones expansionistas del Reino de Aragón y encierra definitivamente el Reino de Navarra. Hay otras circunstancias que ayudan a la consolidación de la lengua castellana. Hacia el siglo XII, la enseñanza se concentra de manera casi exclusiva en claustros y catedrales. Para universalizar la cultura, grupos de profesores de París y de Bolonia se agrupan en escuelas libres y solicitan reconocimiento eclesiástico para sus enseñanzas. Nacen así el Estudio General de París y las universidades de Oxford y de Bolonia. En 1214, Alfonso VIII crea la primera universidad española, el Centro de Estudios Generales de Valencia, y al año siguiente, Alfonso IX de León autoriza la Universidad de Salamanca. Su objeto es evitar que súbditos leoneses estrechen lazos con Castilla. En 1239, Fernando III fusiona ambas instituciones, dejando solo la Universidad de Salamanca. Su objetivo ahora es castellanizar al reino leonés. El mismo Rey Santo quiere dotar de leyes a la recién conquistada Córdoba y ordena su redacción en lengua vulgar, ya que la mayor parte de la población desconoce el latín. El Fuero Juzgo es la primera muestra de prosa legal en castellano, pero será bajo la protección de Alfonso X el Sabio cuando se establezca la obligación de utilizar el castellano en todos los documentos oficiales. En esta decisión hay que buscar las auténticas bases para el desarrollo de la prosa en los universos literario y científico. El principal acierto del Rey Sabio es conservar la antigua Escuela de Traductores de Toledo, que amplía con centros de investigación en Murcia y Sevilla. Aspira a convertir el castellano en lengua de cultura y recopilar todo el saber de su época. Por eso congrega y organiza equipos de sabios especialistas de distintas áreas de conocimiento y pertenecientes a las tres culturas que entonces conviven en España: cristianos, árabes y judíos. La labor realizada por la institución resultó determinante para la fijación del castellano. Las escuelas de traductores surgen allá por el siglo X, pasando al latín estudios sobre la Biblia y otras obras procedentes del mundo oriental que llegan a Occidente a través de los árabes. La cercanía musulmana hace que la España medieval se erija en modelo a imitar por la sociedad ilustrada de Europa. Hacia el siglo XII, el referente de esta actividad es el monasterio de Ripoll, desplazado en su importancia por la escuela toledana, que reúne a un importante colectivo de científicos de la más variada procedencia. La Escuela de Traductores de Toledo da a conocer obras muy relevantes de Aristóteles, Ptolomeo, Galeno, Arquímedes, Averroes o Avicena, pero no existirán traducciones a la lengua castellana hasta el siglo XIII. Muchas de las realizaciones de la escuela lo son a propuesta directa del rey, cuyos intereses trascienden de los límites temáticos impuestos hasta ahora desde la perspectiva cultural cristiana. Los más antiguos textos originales en prosa romance se relacionan así con la ciencia, la historia y la didáctica. La historia es una obsesión de la época. El español medieval está orgulloso de su presente y de su pasado.
Cada reino, comarca o villa tiene su propia crónica. Dos son los grandes proyectos historiográficos realizados bajo la protección de Alfonso X, la Crónica General y la Grande General Historia. La primera recorre todo el pasado ibérico hasta el reinado de Alfonso VIII de Castilla y conserva en prosa muchos cantares de gesta que de no ser por ella se hubiesen perdido. La Grande General Historia pretende recorrer lo acaecido en el mundo hasta época contemporánea, pero la muerte del rey detiene la obra en el siglo I a.C. La modernidad de ambos proyectos se plasma en una narración que entiende los hechos como obra directa de la actuación de los hombres al margen de cualquier intervención divina. Subrayan el concepto de patria y consideran a Castilla como la legítima sucesora del antiguo reino visigodo. La obra jurídica que promueve Alfonso X supone la renovación del panorama legislativo de los fueros peninsulares. Está constituida por el fuero real, espéculo y el código de las 7 partidas. En ellas se justifica y potencia el monopolio legislativo regio. Solo el rey y los alcaldes por él designados tienen potestad para administrar justicia. Estas obras no fueron bien acogidas en principio por la nobleza y los cabildos municipales que entienden disminuyen de forma notable sus privilegios y competencias. La inquietud científica del rey se materializa en iniciativas como los libros del saber de astronomía y el lapidario. Los primeros nacen de la afición del monarca por la astronomía, a la que tanta influencia otorga la época en los comportamientos humanos. Llaman la atención sobre las maravillas creadas por Dios y contienen conocimientos de astronomía, astrología y técnica adivinatoria. Describen, además, aparatos de medición como relojes o astrolabos. Son de destacar las tablas astronómicas o tablas alfonsíes que distinguen las constelaciones siguiendo el orden establecido por Ptolomeo y serán muy utilizadas por los navegantes europeos de los siglos XV y XVI. El lapidario es un conjunto de 4 libros que describen alrededor de 500 metales y piedras que se asocian a los signos del zodiaco. Preocupado por mejorar la existencia de sus súbditos en particular, Alfonso X, que entiende que los juegos constituyen un descanso para las cuitas y trabajos de la vida, difunde y enseña las reglas de algunos de ellos para ocupar adecuadamente los tiempos de ocio. El más interesante es el libro del ajedrez Dados y Tablas, el último libro publicado por su taller. Comienza clasificando los juegos en 2 categorías, los que requieren esfuerzo físico como la equitación a la pelota y lo de carácter sedentario, entre los que se encuentran los que ocupan este libro. La obra consta de 200 folios y unas 150 miniaturas. Trata con especial esmero el juego del ajedrez, al cual confiere el rango de juego de reyes y gente noble e inteligente.